Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ever y Somos Todos, un podcast diverso. Yo soy Alejandro y hoy tengo un súper invitado que le voy a dar de una la voz para que se presente. Se trata de Jaime Lovillo. Hola Jaime, ¿cómo estás? Hola Alejandro, muy bien. Aquí te hablo desde Barcelona, desde España. Y nada, encantadísimo de participar en vuestro podcast, que me parece una maravilla. Bueno Y Jaime, de pronto vamos a ver quién eres, o sea, qué haces, por qué eres tan especial. Quiero que tú mismo nos cuentes qué estás haciendo hoy en Ever y Somos Todos. ujú, pues soy hoy en Every porque estoy también participando, desarrollando un podcast que he lanzado en el mes de junio, por el mes del orgullo. Es un podcast que se titula Somos lo Prohibido y básicamente son 5 programas que grabé, centrados en la experiencia mariquita, desde la infancia hasta la vida adulta. Tiene mucho que ver pues con mi propia trayectoria personal y en cada programa tenía un amigo invitado con el que iba compartiendo pues el tema de la infancia y de cómo nos etiquetaban como niños mariquitas sin entender qué nos gustaba. Luego en la adolescencia, la salida del armario, ya en la vida adulta, cómo socializas, el apoyo de las amigas, la búsqueda de referentes, y terminé con mi hermano pequeño en el último programa hablando de nuevas generaciones. Y aparte de eso, que sé, como mi manera ya de meterme más de lleno en toda la exploración y la visibilidad del colectivo, incluso si este primer proyecto tan personal que he hecho se centra en la letra G, pero quiero seguir explorando. Aparte de eso, también estoy escribiendo un libro de autoficción y, y también, bueno, hago collages, soy artista digital y, bueno, soy muy interesado en todo el tema de la identidad, del género y temas de salud mental que nos afectan por estas cuestiones de las que vamos a hablar hoy en parte. Claro, y ahora que hablas de lo que vamos a hablar hoy, importantísimo, pues obviamente tenemos que introducir el tema y vamos a hablar de algo que a mí en particular me interesa mucho, que son las nuevas masculinidades. Yo no sé si de pronto tú nos puedes explicar un poquito qué son las nuevas masculinidades, porque es un término que de pronto se ha hablado mucho pues en los últimos años, pero que poca atención le hemos prestado. Sí, yo creo que yo como entiendo las nuevas masculinidades son esa nueva mirada y esa nueva manera de plantearse la identidad masculina, que durante muchísimo tiempo, por vivir en una sociedad patriarcal en la mayoría de culturas del planeta, el hombre siempre ha estado en esa situación de poder, supeditando a la mujer, y eso nos ha dado unos privilegios. Precisamente yo en mi podcast hablo de que antes de que nos etiqueten como niños mariquitas, nos educan como hombres por nuestros genitales, independientemente de la trayectoria personal que tenga luego esa persona. Y bueno, y en ese sentido es verdad que tenemos ciertos privilegios. No digo que todos los hombres vivan en una situación de facilidades o de igualdad, pero sí es verdad que nos da ciertos privilegios sociales, y esas nuevas masculinidades de las que se lleva tiempo hablando, es esa manera de plantearse mmm, de qué manera estamos en esa posición favorable y de construirnos, entender para romper esas dinámicas en las que a veces pues bueno, borramos o invisibilizamos a otras personas, a las mujeres, a personas trans, a chicos gays también, y que es una manera de poco a poco romper, porque es nuestra responsabilidad al tener esos privilegios, intentar romper con eso, con esa cadena, y construir un nuevo mundo donde esas nuevas masculinidades nos permitan ser mucho más abiertos y no aprovecharnos de esa ventaja que en cierto modo tenemos. Claro, mira lo curioso que aquí estamos dos hombres precisamente hablando de nuevas masculinidades, porque las personas simplemente lo rechazan por ser algo, por ser un tema que se ha tocado en el feminismo, Ujú. pero pues yo creo que está muy mal entendido y que las personas que tenemos que hacernos cargo de construir estas nuevas masculinidades no son las mujeres, somos los hombres que tenemos que reconocer que somos parte y que hemos recibido ese privilegio que las Sí. mujeres no han recibido. Entonces yo Ujú. creo que mucho está también en nosotros y en cómo vemos de pronto el mundo, en reconocer que hay personas que la están pasando mal por el simple hecho de que no son hombres. Entonces, Sí.
Es muy Mm, importante de pronto que nos pongamos en ese concepto, porque muy a pesar de que el hombre sea LGBT, porque el hombre, aunque sea gay, por ejemplo, eh, ajá, va a tener muchos beneficios aún si es un ujú, hombre blanco, sí, cis, va a seguir teniendo muchos privilegios a comparación, por ejemplo, de un hombre gay negro o a sí, comparación, por tal cual. ejemplo, de una mujer trans, incluso Sí, de una mujer lesbiana. Entonces, es allí donde las personas que nos identificamos como hombres tenemos que poner en duda todo el privilegio que estamos recibiendo y tenemos que empezar a cuestionarlo. Y es tal allí cual. donde surge todo esto de las nuevas masculinidades. ¿Estás de acuerdo, Jaime, con eso? Estoy estoy súper de acuerdo. Yo creo que, a ver, nos han educado desde pequeños con una serie como de roles y comportamientos y es verdad que inevitablemente uno sigue repitiendo eso que le han enseñado en casa, pero también está en nuestras manos el parar eso y el cambiarlo. Entiendo que las personas no cambian de la noche a la mañana, que es un proceso, pero hay que tomar conciencia y hay que tomar bueno, un rol activo en eso, darse cuenta uno mismo, a veces no uno mismo, igual con otras personas que escuchan comentarios, incluso en situaciones en las que no le afectan a uno mismo, también tenemos que, está nuestra labor, es decir, cuando nos suena una alarma de que algo no está bien dicho, que incluso si es desde el humor, también creo que tenemos que tomar ese rol de poli malo y decir, oye, esto es tan, o sea, ten en cuenta que para ti es una broma, pero es que hay gente que le Ponerlo afecta en esto. duda. Sí, y no hay que tener miedo a eso, porque claro, en el momento que algo te frena porque vas a perder quizás ese privilegio, te vas a poner en evidencia, bueno, para ti es no quieres asumir eso, pero es que eso quizás depende del sufrimiento de mucha más gente. Y de la misma manera, hay otras personas que pueden hacer ese mismo ejercicio que también te van a dar esa oportunidad a ti en ciertas situaciones. Y como también decías tú, eh, es interesante que estemos dos chicos hablando aquí de esto hoy, porque bueno, yo creo que el feminismo es una cuestión que nos atañe a toda la sociedad, no solamente a las mujeres. Es verdad que hay cuestiones que quizás ellas tienen mucho más información y lo entienden más y por supuesto que sí, pero me da en cierto modo un poco de rabia cuando a veces como que parece que del feminismo solamente puede haber voces femeninas, porque yo creo que es una cosa que nos ha afectado, todo esto viene al fin y al cabo de la sociedad patriarcal y eso nos ha afectado en muchísimas cuestiones a muchísimas personas en experiencias diferentes y yo creo que sé que es importante que hoy tú y yo que nos sentimos, que somos chicos y nos sentimos como tal y que hemos crecido con esos privilegios, independientemente de que luego nos puedan afectar algunas situaciones por ser personas disidentes, tenemos que hacer ese ejercicio de reconstruir, sí, de leernos, de construirnos y reconstruirnos. Y aquí nace otro concepto, a partir de eso que estás diciendo, que es el concepto del hombre hegemónico. Yo quiero Sí, explicarles un poco qué es el hombre hegemónico. No es muy difícil de entender. El hombre hegemónico es un hombre que siente que tiene superioridad sobre otros géneros. Y cuando digo otros géneros, no me refiero solamente a la mujer, sino sobre cualquier otra expresión de género, sea fluida, sea no binaria, sea género. Es ese sentimiento que tiene el hombre de estar por encima de todo el mundo. Y creo que, por ejemplo, algo que se ha rechazado mucho y que de hecho, por lo menos aquí en Colombia, fue discusión hace no muy poco porque acaban de pasar las elecciones presidenciales y uno de los candidatos decía que el feminicidio es un invento, realmente que el feminicidio cuenta como homicidio, pero entonces estamos como invisibilizando una problemática real. Y, por ejemplo, con el tema del feminicidio, la cuestión no es que un hombre vea a una mujer y diga, oh, una mujer, tengo ganas de matarla, porque esa es la idea que se han hecho las personas en la cabeza y eso es completamente erróneo. Cuando se utiliza esta expresión, perdón, de que un hombre mata a una mujer por el simple hecho de ser mujer, se refiere a que el hombre la violenta con ese sentido de superioridad, porque se siente ese hombre hegemónico, porque siente que esa mujer tiene que hacerle caso, porque siente que tiene que estar ahí para él y no lo hace. Entonces, esto
es a lo que nos referimos cuando decimos que la mata por el simple hecho de ser mujer. Y como hombres tenemos que ponernos los pantalones de reconocer que así es y de reconocer que es algo que ha estado pasando siempre y que tenemos que terminar con eso. Totalmente, porque yo creo que el feminicidio afecta a muchísimas cuestiones, no solamente en lo físico, también en los comentarios. Hay muchísima violencia verbal en el día a día, hay muchos comentarios feos, hay incluso sin tocar a alguien, simplemente por una mirada, por un comportamiento. em, bueno, o sea, por desgracia, yo cuando llegué a Barcelona empecé a darme cuenta de esa situación real de amigas que salían a la calle, bueno, que salen en el presente con spray de pimienta por miedo a que le pueda pasar algo en cualquier momento, incluso en situaciones más inofensivas de día. Yo creo que esa masculinidad hegemónica, tóxica y privilegiada sigue estando ahí en muchas situaciones, en el empleo, conociendo a personas o sea, de muchísimas maneras y, y de hecho, claro, no querer darse cuenta de eso es donde empieza el privilegio, porque bueno, al fin y al cabo le supone cuando lo tienes como en cierto modo fácil, porque puedes decir lo que te apetezca, en teoría, bueno, en teoría no, la sociedad te va a poner una medalla por ser hombre y hacer cierto tipo de acciones, lo que sea, tener logros por tus progresos y, y también en no, bueno, hay una especie como de comportamientos de no mostrar esa vulnerabilidad que siempre se asocia a ser débil, ser una persona pues, físicamente fuerte o por lo menos de emociones fuertes, una persona que triunfa porque también lo tiene quizá más fácil que una mujer para promocionar en una empresa. Y claro, todo eso, que básicamente el rol de la masculinidad hegemónica, para ellos, bueno, para las personas que entran dentro, digamos, de ese saco, ellos viven en su mundo de posibilidades y no digo que no tengan sus problemas, pero lo tienen muchísimo más fácil y no se enfrentan a esas cuestiones, no salen a la calle con miedo de la misma manera que en el caso de las mujeres, por ejemplo, Sí, mujeres sí, cis o es cierto. mujeres trans. Eso no viven esa realidad y ni siquiera se dan cuenta porque muchas veces cuando hablas de estos temas con esos chicos con masculinos hegemónicos, es como que le quitan importancia. Y dicen, no, hombre, no, esas tonterías son fake news. Mira, no ves, hay mujeres trabajando en la empresa. Eh, ahora las feminazis. No sé, yo hay veces que, o sea, de verdad intento entenderles y digo, pero chicos, ¿no te das cuenta? O sea, no hablamos por esto, por capricho o porque se de moda. Es de verdad la gente, o sea, es una situación que es compleja y que poquito a poco tenemos que entenderlo todos. Y es un ejercicio que nos atañe a todas las personas del planeta. Sí, que decir que esa expresión feminazi me parece brutal, me parece terrible, me parece lo peor del mundo. O sea, no entiendo cómo alguien puede llamar nazi a una mujer solamente por exigir respeto. Pero Me ¿sabes una parece cosa? terrible. Justamente antes del confinamiento, como 2 semanas antes de que ya estallara el COVID en todo el mundo, iba con una prima mía de aquí de Barcelona, que en realidad es prima segunda, no es tan cercana y hacía mucho tiempo que no la veía. Y ella, su familia, sus padres y demás, toda la familia es bastante conservadora. Y nada, íbamos en la moto y eso fue a principios de marzo, creo que fue. Y claro, y el 8 de marzo era la manifestación feminista que aquí en España en estos últimos años ha tenido bastante más acogida y tal. Y de pronto, en un momento, bueno, en ese momento yo estaba casado con un hombre y antes de subirnos a la moto, me pregunté ella por mi marido, que qué tal estaba mi marido, y yo, bien. Y me quedé tranquilo por dentro en plan de, bueno, esa chica, esa prima que sé que es más conservadora y que igual no entiende lo del matrimonio igualitario, no sé, me sentí como tranquilo. Y en un momento estábamos pasando por un semáforo y había un cartel y me dice ella, mira, la manifestación nazi. Y yo, ¿qué? Dice, sí, sí, la del 8M. Y cuando me di cuenta de lo que me decía ella con 25 años, que una chica de una nueva generación que tendría que tener la mente abierta, incluso si tenga en otras cuestiones más conservadoras, pero incluso en algo que a ella misma le atañe, ella siga repitiendo ese patrón de masculinidad hegemónica, o sea, en ese momento me sentí como tan
desprevenido y asustado. No dije nada porque pensaba, es que me meto, si le digo algo, le respondo, me meto un codazo y me caigo al suelo. Me sacan de la moto, me tiran de la moto aquí. Y luego me sentí muy mal porque pensé en todas las mujeres que me rodean, en cómo me callé yo, quizás también por ese privilegio, de decir, bueno, como a mí no me atañe, pues, aunque me sabe mal, no digo nada. Pues ahora lo pienso y digo, si me llega a pasar ahora, no me callo, o sea, sé que le digo algo y me bajo de la moto y me voy, y no me voy a cenar con ella. No, y claro que uno, bueno, uno tampoco sabría cómo reaccionar ante esas situaciones. A mí pasa, por ejemplo, bastante que oigo un comentario y es como que mejor me callo porque como hable, aquí se va a formar la de Troya. Cuestiones de personalidad ya. Pero, pero lo importante es que estamos teniendo la reflexión y si estamos teniendo la reflexión significa que hay un avance. Sí, 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 sí. Hay un avance que estamos reconociendo ese privilegio Sí. que tenemos, que estamos reconociendo que las mujeres necesitan seguridad, necesitan que se cumplan sus derechos porque se están violando deliberadamente y, y pues si lo estamos reconociendo, si estamos trabajando en pro de ello, pues quiere decir que vamos por buen camino. Todavía falta mucho por recorrer, pero ahí vamos, en la lucha. Claro, yo creo que esa lucha es una lucha que yo creo que de alguna manera nos afecta a muchísimas personas en muchísimas experiencias. Por supuesto, sigue habiendo una lucha en contra del racismo que continúa, que parece que ha parado, pero eso continúa. Por Continúa. Aquí supuesto, en Colombia está estos últimos días también por elecciones, porque la vicepresidenta pues ya quedó como vicepresidenta, es una mujer afrocolombiana y es sí. activista. Entonces hubo mucho escándalo durante el tiempo de elecciones por muchos comentarios racistas de, pues, no sé si la conocerás, pero aquí Marvel estuvo Ujú. encabezando todas las noticias por hacer comentarios comparando a la candidata a la vicepresidencia con King Kong Por favor, y, qué o horror. sea, terrible. Entonces aquí en Colombia el tema del racismo está como en cabecera por estos días. No sé cómo estará en España, si de pronto estará de pronto un poquito más, o sea, no tanto a la cabecera, pero sí de pronto eh, como más escondido de pronto, o sea, no es como una prioridad. Bueno, no, yo creo que hemos avanzado, pero todavía pienso que somos un país muy racista y muy xenófobo. Sí, o sea, hay veces, bueno, por suerte empecé a ver más diversidad racial en España y eso se va viendo, pero de pronto es como que todo el mundo le engloba en, ves a una persona afro, o sea, africana o de donde sea, ya es como el negrito, el hito como si fuera pobrecito. También nos pasa, por ejemplo, con gente asiática, directamente chino, porque sabes tú que es chino, quizás es, no sé, es coreano, quizás es japonés, Sí, no lo sí, sí, sabemos. Y todos son chinos. sí, Sí, ojitos y, rascados chinos. Pasa mucho, aquí pasa mucho con, sobre todo con las bandas coreanas ahora que de K-pop que están tan en auge. ujú. No, los chinitos eso, y uno como que no son chinos, son coreanos. Y también somos muy xenófobos con personas de Marruecos y con personas árabes. También existe como esa idea de que nos van a robar, de que, bueno, no sé, yo, por ejemplo, con la cultura árabe no conozco mucho, pero tengo la suerte de que en el trabajo tengo varios compañeros de Marruecos y que poco a poco voy descubriendo más sobre su cultura y voy rompiendo esa idea que me han enseñado. De la misma manera también que poco a poco me voy permitiendo romper esa idea de la masculinidad que me enseñaron de pequeño. Entonces, sí, siento que en España, por desgracia, aunque estamos avanzando mucho en temas legislativos, y sobre todo en temas legislativos del colectivo LGBTIQ+, en temas de racismo y xenofobia y demás, creo que al no estar quizás tan, al ser un país, por desgracia, muy, no desgracia, pero bueno, es lo que es, somos un país muy blanco, muy caucásico, entonces al no tener de momento esa gran pluralidad o referentes visibles de otras, digamos, etnias o razas, como que esa cuestión del racismo y la xenofobia no está tan ahí en primera línea,
y en el día a día siguen repitiéndose comentarios, se siguen haciendo, pues, bueno, malas bromas, hay también a veces un punto de mira hacia esas personas. Quizás no se escucha tanto como en Estados Unidos, pero por lo mismo, porque hay menos gente y, pero bueno, es una cosa en la que hay que seguir luchando. Y yo creo que todo al final un poco deriva de esa sociedad patriarcal del hombre heterocis blanco que en un Hegemónico. principio, sí, sí ese hombre masculino hegemónico que se ha aprovechado de esos privilegios y que no los quiere soltar. Y aparte, la palabra hegemonía, yo hago mucho énfasis en esa palabra porque esa palabra yo siempre la he tenido en la mente desde mi primer semestre en la universidad cuando di historia y historia del mundo en el siglo XX, yo me acuerdo. Y el profesor nos hablaba de las hegemonías que tenían los países europeos sobre los países africanos y americanos. Y tengo esa palabra muy como muy en la mente porque la hegemonía es como tener control, tener poder sobre otra cosa. Sí, Y eso de que el hombre tiene el control y de que el hombre tiene el poder, yo creo que ya está, o sea, ya me parece algo estúpido, me parece algo ridículo seguir sí, con esa línea. Y yo creo que mucho nos afecta también, incluso a los mismos hombres, porque nos mete en un molde que no nos deja reconocer diferencias, por ejemplo, no nos deja expresar sentimientos nuevos. Ay, no llores, no seas gay. Eso no realmente, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y precisamente lo hablábamos en un video que hicimos para nuestra app, que por cierto descarguen nuestra app Every LGBT en App Store y Play Store y en todas partes. una Eh, aplicación fantástica. sí, sí, bueno, sponsor de nuestra app. Pero, pero sí hablamos precisamente de esa expresión en particular de que, ay, no Ujú. llores, no seas gay, bueno, no llores, no seas marica. No, no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque primeramente estamos suprimiendo al hombre de expresar emociones íntimas y al fin y al cabo, pues eso puede verse reflejado en problemas emocionales. Y Claro. creo que es más un daño que bien de lo que se está haciendo. Y yo siento que quizás que desde pequeños no nos hayan enseñado a mostrar nuestras emociones y de alguna manera, por cómo nos educan, tendemos a crear como esos muros emocionales, a no verbalizar pues sentimientos que tenemos de cualquier tipo, no mostrar vulnerabilidad, no llorar en público porque llorar no es de hombres. No hay que ser fuerte, hay que competir, hay que ser, nos tienen que gustar los deportes. Y yo creo que al crear todo ese muro, como digo yo, esa prisión emocional, por muy racionales y muy dueños que seamos de nuestra lógica y nuestra razón, yo creo que o sea, obviamente las emociones están ahí. Estamos hechos de carne y hueso, pero también de emociones y sentimientos, y eso de alguna manera tiene que salir. Y en el momento que eso no sale, yo creo que es donde empieza a salir la violencia, donde estamos frustrando algo que es completamente natural y bonito, y el no poder expresarlo es lo que a veces, bueno, pues nos genera o genera a esa masculinidad hegemónica la violencia, el cargar contra lo desconocido, el rechazar cosas pues, de las que no sabemos nada y que pensamos que nos molestan, incluso si ni siquiera nos atañen, el no saber cómo gestionar una situación de conflicto si no es por la violencia verbal, incluso física, y por eso es tan importante que poco a poco a las nuevas generaciones les inculquemos la empatía, les inculquemos la escucha también a las otras personas, que se enseñe que llorar no es una debilidad, y que simplemente es bueno, una emoción que sale del corazón y que yo en mi caso personal, abrazando mi vulnerabilidad, que durante mucho tiempo era algo que sí que tenía, pero la mantenía en privado. Y en el momento que la he abrazado y poco a poco he empezado a abrirme, es cuando empezaba a sentirme más fuerte. Y porque, bueno, a mí me ha pasado que soy un chico gay y es de lo que hablo en el podcast, que como chico mariquita, al educarme como hombre, hay roles que no he cumplido y eso me ha dejado en una tierra de nadie,
porque es como que ni soy una cosa ni soy la otra. Pero me alegro que con el tiempo de mayor he hecho este ejercicio de entender por qué he llegado hasta ahí y de romper con todo eso y bueno, y a ir hacia el otro tipo de identidad masculina del que hablaremos ahora, que es también tan importante, la masculinidad, se me acaba de ir, lo siento, esto lo tendrás que editar. La masculinidad subordinada, no, la masculinidad adversa, no. ¿Cuál era la tercera? Ah, Cami, corta. Espérate, masculinidad, aquí las tengo abiertas precisamente. Hegemónica, subordinada y alterna, masculinidades alternas. eso. La nueva masculinidad alterna, en el que tomamos ese rol activo de construirnos y de empezar a romper con todo eso y definir una nueva masculinidad que es de lo que se habla ahora. Entiendo que este proceso es largo, que no vamos a cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero como decías tú antes, ya el hecho en sí de que estemos hablando hoy en un podcast de estas cuestiones, que las personas que escuchan este podcast también se lo planteen en su propia casa y que poquito a poco hagamos ese ejercicio, como otros muchos más que también tenemos que hacer, yo creo que eso es el motor. Yo creo que la auténtica revolución empieza desde uno mismo, desde dentro y en un entorno cercano. No cambia nada que yo vea la televisión y me enfade porque habla un político de algo o porque haya pasado algo en la calle, que al fin y al cabo es sacar esa emoción que tenía frustrada diciendo palabrotas porque me molesta eso. Y yo creo que realmente eso se consigue en el día a día, en una conversación que tienes con tu padre, con tu madre, con algún amigo, con quien sea. Y yo creo que ahí es donde realmente empiezas a llegar a la raíz del origen de todo esto. Sí, y creo que ya como sociedad, pues para finalizar, dejar simplemente esa reflexión, pongamos todo en duda. También están, por ejemplo, los micromachismos. Los micromachismos son actitudes pequeñas que no necesariamente son como de carácter violentas, pero de alguna u otra forma tienen un trasfondo misógino, subordinan el papel de la mujer. Entonces, y no solamente de la mujer, sino de otras expresiones de género, incluyendo hombres que pues se han deconstruido, que han cambiado muchas cosas en sí, de pronto hombres homosexuales que tienen lo que se le llama pluma, eh, son nuevas expresiones de las masculinidades y creo que es hora de que dejemos de subordinar a esas personas por el simple hecho de no ser esta forma o de no pertenecer a este molde hegemónico. Entonces, Jaime, no sé si quieres decir algo más antes de irnos. Sí, en primer lugar, que yo creo que las nuevas masculinidades, aunque hablamos de nuevas, en realidad no, creo que ahora mismo que acabas de mencionar de ese otro tipo de identidades y expresiones, no son tan nuevas en realidad, pero nos podemos ir, por ejemplo, al ejemplo de las muches mexicanas y ver que ese tipo de identidades ya existen desde hace siglos. Sin embargo, han estado silenciadas y han estado invisibilizadas. Ahora, por suerte, empezamos a darle voz a eso. A mí me sorprende cuando la gente que viene quizás de esta educación masculina hegemónica se sorprende de todo esto, pero no te sorprendas porque esto es como algo, ¿no? Ahora parece que es como una moda. No, ahora es cuando le estamos empezando a dar la voz y el respeto que necesitan. Y también creo que es una cosa que yo he vivido como chico gay y que lo hablo en el podcast de Somos lo Prohibido. A veces como al salir del armario y como haber vivido ese proceso de sentirme rechazada por la sociedad y en teoría abrir la mente, vuelvo a cerrarla y a veces me vuelvo a hacer uso de esos privilegios. Ligando quizás con otros chicos, he reprimido la pluma porque a lo mejor con tanta pluma no iba a ligar tanto. O quizá cuando hablo del colectivo LGBTIQ, lo centro solamente en los chicos gays y me olvido de todas las letras. Decía antes, mi podcast lo he centrado en eso porque estoy haciendo como ese primer ejercicio de entender mi propia experiencia para entender a los demás, pero que los micromachismos yo creo que siguen estando, no dentro de todos los colectivos de chicos gays, pero sí hay una gran mayoría ahí, y en la manera de socializar, la manera de expresarte, eso sigue, y creo que es muy importante que la gente, cada persona haga un ejercicio suyo en el día a día, no por salir del armario ya es como que estoy ya directamente en esa nueva masculinidad.
yo creo que hay ciertos privilegios que sigue uno llevando y que es importante que haga un ejercicio individual en el día a día. No hay que hacer voz de esto, lo que hay que es, pues en tu día a día sí que tienes que intentar transformar tu discurso y también estar pendiente de los discursos de otras personas en los que se pueden seguir repitiendo esos patrones. Claro, y ahora pues hago un paréntesis de recomendación porque Jaime lo mencionó sobre las muxes. Les recomiendo una película documental que se llama Muxes, auténticas, intrépidas y buscadoras de peligro. Es un documental de 2016 que retrata perfectamente cómo viven las muxes, qué son las muxes, te explica todo. Muxes, Muxes. Búsquenlo y después me agradecen. Y pues Y nada, aparte de esta, Finlandia también es una película que están ahora llamando por festivales, que habla también de las muxes. Es una película preciosa. Yo tuve la oportunidad de verla hace poquito y cada vez tengo más curiosidad por el tema. Es un tema muy interesante. bueno, tenemos recomendaciones de aquí para ver, o sea, ustedes no pasan un fin de semana sin Acá de ver Pandora. películas ya. Tienen, no, imagínense. Bueno, pero no queríamos irnos tampoco sin anunciar que este no va a ser el único episodio que vamos a tener con Jaime, pues No, también vamos a no. tener un episodio en Somos lo Prohibido, en el podcast de Jaime, y pues que va a salir la próxima semana y en el cual vamos a estar hablando de una frase que yo estoy seguro que ustedes han escuchado, que es la frase Love is love, amor es amor, que es esta frase como que dice que, pues es la frase que han utilizado por mucho tiempo las empresas para decir que no importa que seas LGBT, que el amor es el amor, pero esta frase tiene unos hilitos por ahí que tenemos que jalar y que tenemos que desprender para darnos cuenta que hay unos pequeños errores, pero ya lo estaremos desarrollando en el próximo episodio con Jaime. Eh, y pues nada, Jaime, muchas gracias por este tiempo y por todas las reflexiones que tuvimos hoy en Ever y Somos Todes. Muchas gracias a ti, Alejandro, y a todo el equipo de Every, que hacéis una labor fantástica y ha sido un placer poder compartir todo esto contigo y bueno, y debatir. Claro, el placer es mío y no olviden tampoco ustedes oyentes que tienen que descargarse la aplicación de Every LGBT. Allí pueden encontrarla en App Store, en Play Store, en su tienda preferida, en la tienda de su celular y pues de verdad que no se van a arrepentir. También recuerden seguir el podcast de Every Somos Todos en Spotify. Y nada, nos escuchamos la próxima semana en Every Somos Todos y además en Somos lo Prohibido. Doble Chao. capítulo. Chao.